el jefe de flota de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que se llama José Luis Sánchez Bravo, y que por poco el puerto le estuvo a punto de perderle, ¿verdad? Bueno, dos cuestiones anecdóticas que quería comentar. Bueno, como os he comentado antes, mi participación en lo que es la transformación que ha explicado Ivonne y que ha continuado explicando Ángel es tangencial. Yo tengo el recuerdo al poco tiempo de llegar al puerto de Bilbao, toda esta transformación estaba en marcha, lógicamente, y recuerdo que teníamos de vez en cuando visitas internacionales que de grupos de proyectistas, incluso de administraciones públicas, que estaban muy interesados en el modelo que se había seguido en Bilbao para la transformación urbana. Y recuerdo que en aquellas visitas que tuvimos, las visitas primero, lógicamente, iban a Bilbao Ría 2000, iban al ayuntamiento, ahí les explicaban un poco toda la transformación, y cuando venían al puerto, pues a mí, mis jefes muchas veces me decían, oye, pues acompáñales a estos, enseñarles el puerto y tal. Entonces, yo pude comprobar en esas visitas el enorme interés internacional que tuvo la transformación del puerto de Bilbao. Recuerdo especialmente una misión, una comitiva, un grupo que vino de Baltimore, de la ciudad de Baltimore, que también parece que querían afrontar una transformación muy parecida a la suya. No parecía que era tanto de una cuestión de ría. Nosotros al final, pues, como bien se ha explicado, pues ha sido una transformación de toda la ría, de la actividad aguas arriba de la ría hacia aguas abajo, y luego pues los espacios que quedaban. Ahí en Baltimore era una transformación más, digamos, más portuaria, del frente portuario. Y bueno, luego con el tiempo, en algún documental que vi en alguna cadena de televisión, pues apareció esa transformación unos años después, y efectivamente pues se ve que la llevaron a cabo. Yo lo que puedo decir es mi participación un poco en esta parte aparte del acompañamiento de visitas y del atender y de explicar un poco la participación del puerto en toda esta transformación a estos grupos de técnicos y de administradores públicos que nos visitaban, pues era también pues contribuir en la medida de mis posibilidades y de mi capacidad técnica en aquel momento, pues en la redacción de los proyectos que poco a poco se iban materializando en la construcción de los diferentes muelles, ¿no? Hasta la actualidad. También, ha mencionado Ivonne y Ángel la importante cuestión de transformación de Abandoibarra, y sobre todo en la parte, me ha llamado mucho la atención la parte que se refiere al ferrocarril, se refiere a la estación de Teco. Tengo el recuerdo que al poco de llegar al puerto se estaba ya planteando la construcción, primero el proyecto y después la construcción de la estación de clasificación y la terminal Teco en el puerto de Bilbao. Y recuerdo que un buen día me dijeron, oye, parece ser que el Ministerio tiene algún problema de tipo, urge mucho desarrollar el proyecto, ya parece que han bendecido, tiene todas las bendiciones en el Ministerio y tal, y tenemos que sacar el proyecto en 3 meses. Y el Ministerio no es capaz de sacar este proyecto en tan poco tiempo, con lo cual tenemos que sacar el proyecto nosotros, que somos más ágiles, y el proyecto tiene que estar en 3 meses. Yo en aquel momento dije, esto con un proyecto de estas características en 3 meses. Digo, cuando hablé con el consultor que lo iba a hacer, una empresa de ingeniería de aquí, les dije, y además que conozco a su director a su presidente desde hace mucho, le digo, oye, esto, ¿vosotros creéis que esto lo podéis hacer en 3 meses? Me dijo, sí, sin ninguna duda. Yo me quedé alucinado, y efectivamente a los 3 meses estaba el proyecto hecho. Hubo que retocar algunas cosas, pero efectivamente se hizo. Son cosas que en aquella época podíamos hacer, tener esa agilidad. Hoy en día pues ya no tenemos esa agilidad, con lo cual si se hubiera dado esa cuestión hubiéramos tenido que tardar bastante más tiempo.
Y bueno, eso es lo que os puedo contar de lo que yo viví en todo ese proceso de transformación, como de alguna manera actor a nivel de actor técnico de a pie en todo este proceso, aparte del propio como ciudadano, claro, naturalmente. Y bueno, pues un poco más puedo contar, más que corroborar también lo que se ha comentado sobre todo lo que conlleva esta transformación tan espectacular de Bilbao. Muchas gracias, Mario. Y entonces seguimos con el sheriff actual, con el que manda en este momento, Carlos, y después de su intervención pues os damos la palabra para que hagáis las preguntas que queráis. Gracias, Ivonne. Bueno, yo me uno a mis compañeros de mesa, por supuesto, en agradecimiento a ACBE y representado aquí por su directiva y por su presidenta, por Virginia, y la felicitación por los primeros 100 años de vida de ACBE, ¿no? Que se hacen otros 100 más y otros 100, no que haga falta, que hacéis un trabajo de verdad encomiable y muy necesario, ¿no? Bueno, ya me dice que queda poco por hablar de la regeneración urbana de Bilbao, pero creo que hay muchos escalones no tan grandes, igual no tan relevantes o no tan conocidos de regeneración urbana, ¿no? Porque un puerto que, como bien ha explicado Ivonne, nace en la ría entre San Antonio y el Arenal y durante los 700 años se desplaza hasta Punta Lucero y Ciérvana, pues en ese tránsito de 700 años, en ese caminar, evidentemente, como todo el ente que anda, pues va dejando huellas en el camino, ¿no? Huellas en el camino en el sentido que muelles que fueron de gran actividad de uso industrial, pues se convierten finalmente en restos industriales o en zonas no utilizadas dentro de esos muelles, ¿no? Que había cierta costumbre hace muchas décadas de que, oye, ahí quedan y alguien arreglará o se caerán o que sea lo que sea, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, porque además es verdad que las ciudades no miraban al mar, en ese momento no miraban al mar, miraban hacia tierra adentro porque el mar era una molestia de actividad, como bien ha explicado Ivonne, de tráficos, de mercancías, de olores, de polvos y lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso ha cambiado y nos toca a las administraciones, en este caso a la que yo represento, a la Autoridad de Puerto de Bilbao, colaborar con los ayuntamientos y otras administraciones en que esos restos que han ido quedando se devuelvan al uso urbano, que es legítimamente reclamado por los ciudadanos y con sus representantes, que son los ayuntamientos y diputaciones, sobre todo ayuntamientos, ¿no? Que quieren que se les devuelva ese uso. A veces no había ese uso anterior, pero bueno, creo que es bueno regenerar esos espacios, ¿no? Y evidentemente el salto cuántico es el que habéis explicado muy bien, ¿no? El salto principal es de salir del centro de Bilbao a la labra exterior, ¿no? Que se debe, las obras que se deben evidentemente pues, a una gran idea que se tuvo en su momento, ¿no? Voy a personalizar, si me permitís, en Manuel Santos, al que me uno el recuerdo, ¿no? Jesús, creo que se dejó la piel y mucho más en aquel salto, ¿no? Que tanto ha costado trabajar y que evidentemente los subsiguientes presidentes y directores a ninguno se le ocurrió cambiar la idea, decir, voy a dar la vuelta como un calcetín porque soy más listo que los anteriores, y donde dijeron, voy a hacer Z. Pues al revés, yo creo que la idea era tan buena que solo nos quedaba seguir esa actuación que tenían esos grandes ingenieros de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Bueno, que entonces, centrar un poco en ese arrastrar, ese camino que estamos arrastrando, pues esa colaboración con los ayuntamientos, voy a enumerar muy someramente. No, es que no se ve aquí el... Bueno, pues sí, bueno, por lo que es... No importa, y bueno, no importa. No, tranquilo, no pasa nada. Enumerar un poquito las actuaciones que hoy en día se siguen haciendo día a día en esa interacción puerto-ciudad, porque parece que se hizo una, Bilbao Río 2000, que ha hecho un trabajo modelo mundial, y os felicito por ello, ¿no? Modelo mundial sobre todo, yo diría, de colaboración interinstitucional de todos los colores políticos, de todos los tipos de administraciones, unir esos sentimientos. Gracias, sí. Eso es algo al alcance de muy pocos, ¿no? En una época en la que aquí el todo vale contra el enemigo político, pues conseguir esa serie de acuerdos de esas administraciones, pues tiene bemoles, y os felicito por ello, ¿no? Entonces, decía, aterrizando en los elementos actuales, porque todos los años y casi todos los trimestres hay una actuación administrativa relacionada con la entrega o con convenios o con concesiones entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y los diferentes ayuntamientos ribereños, ¿no? Por ejemplo, en Bilbao, porque en Bilbao parece que lo hemos dejado, pero en Bilbao todavía seguimos ahí. Tenemos dos actuaciones, creo que muy relevantes y muy recientes, los últimos 3 años. Ha sido
la enajenación de los muelles de Zorroza, que dejaron de tener su uso hace unos años, al Ayuntamiento de Bilbao, que Bilbao ha buscado ese espacio como regeneración de otro espacio de Zorroza, que se ha formalizado mediante una venta de esos espacios, claro, con la venta haciendo previamente todo el trabajo, y ahí está Juan Carlos Verdeas, que conoce muy bien, de declaración de innecesidad de suelos y de procesos administrativos hasta llegar a la enajenación final, ¿no? Bueno, creo que es un tema muy relevante para el Ayuntamiento de Bilbao, de nuevos espacios de regeneración. En el mismo Bilbao, pues se ha hecho recientemente también pues todo lo que es la obra que conocéis de los rellenos de la margen izquierda del canal de Deusto. Desde el nuevo puente de Frangueri hasta todo lo que es la isla de Zorrozaurre, toda esa margen izquierda es una actuación que es fruto de una excepcionalidad absoluta de la legislación vigente, que se hizo una ley ad hoc para este relleno concretamente, ¿no? Que ha tardado 15 años en hacerse, no sé cuántos años han sido, pero se ha hecho finalmente. Yo creo que fue una ley postal, corrígeme Juan Carlos, ¿no? Se hizo eso, pues ha conseguido rellenar los márgenes de la margen izquierda del canal de Deusto, una obra valorada económicamente en 22 millones de euros, pero que no ha costado un duro al erario público. Pues nosotros tenemos que defender también nosotros esa parte, que somos un organismo público, pero sometido pues, a una contabilidad muy parcial a las empresas, ¿no? Con nuestra cuenta de resultados y nuestro balance, ¿no? Entonces, una obra de 22 millones de euros que, a cambio de los nuevos derechos urbanísticos generados en favor de unas empresas privadas, vía concurso público, por supuesto, concurso público absolutamente transparente a todos los efectos, pues regenerar pues, la segunda gran actuación dentro de Bilbao, que es la isla Zorrozaurre, que, corrígeme Ivonne, es en superficie mucho mayor que la actuación en la Banda Ibarra. O sea, dentro de unos años, eso que ahora vemos una zona absolutamente degradada, que ya empiezan a ver sus islitas, ¿no? Creo que está ahí la Universidad de Mondragón, ya que tiene ahí su generación de recursos, o la clínica, ¿no? de IMQ y las actuaciones que vengan enseguida, o el tranvía que está diseñado, pues van a dar un cambio también, como la vuelta a un calcetín que decía antes, a la isla de Zorrozaurre. Son actuaciones que no son tan mediáticas como lo que hemos comentado, se ven de vez en cuando las fotografías, pero no tendrán ese impacto ni tendrán todos los premios que antes decía Jesús, que se han dado aquí por doquier y merecidamente a Bilbao Ría 2000 y al Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y si seguimos yendo hacia aguas abajo, y voy a ir pues, por la margen izquierda, pues el Ayuntamiento de Baracaldo, pues otro tanto. Ahora, mira, estamos en medio de un convenio, Ayuntamiento de Baracaldo, Autoridad Portuaria de Bilbao y Bilbao Ría 2000, para la regeneración del entorno de la dársena de Porto, ¿no? Una regeneración de muelles, convirtiendo aquello en una especie de, no decir parque acuático, no es un parque acuático, sino relacionado con la actividad, con el agua. También una actuación importantísima que se va a llevar a cabo, que evidentemente igual para Vizcaya no tiene tanta relevancia, pero para el Ayuntamiento de Baracaldo, que sigue siendo un ayuntamiento de casi 100.000 habitantes, pues tiene una relevancia estratégica, evidentemente, porque Baracaldo ha vivido, ya no de cara de espaldas al mar, ha vivido, no sé, de espaldas o de cara a qué, ¿no? Pues a fábricas y fábricas y fábricas que no reconocen a Baracaldo, como decía Clemente ni a madre que lo parió, ¿no? Pues también se está actuando ahí, ¿no? Y creo que se está trabajando muy bien, con acuerdo, efectivamente, pues entre varias administraciones. En Portugalete se han hecho otras actuaciones menores de regeneración de lo que es los paseos de Portugalete también, de acuerdo, o manteniendo incluso el muelle de hierro, ¿no? Como hay que mantener una obra ingenieril brillante de hace 100 y pico años, que se hacían obras a mano, no como se hacen con ordenadores, se hacían a mano los cálculos, y fue un acierto total, que fue el que le dio la vida al puerto de Bilbao, cuando luego estaba ría arriba, ¿no? El Ciervana, pues, bueno, Santurchi, no me voy a bajar Santurchi en el camino, por favor. Santurchi, y si se me oye la alcaldesa, igual me cruje inmerecidamente. ¿No? A Inchane, con la que tenemos muchísimas relaciones, aparte de su presencia en el Consejo de Administración, por supuesto, pues la cantidad de obras que ahora que hemos ido haciendo de una manera un poco deslavazada, bajo demanda, pero hemos suscrito recientemente un convenio con el Ayuntamiento de Baracaldo de duración de 4 años para que el puerto invierta 1 millón de euros al año en obras de interacción puerto-ciudad, ¿no? Esos espacios que han quedado ahí, conocéis vosotros la pastilla del puerto pesquero, conoceréis, ¿no? Donde, un poquito más al sur de lo que es el astillero Zamacona, esa pastilla donde está del puerto deportivo y el astillero Zamacona, pues un espacio de regeneración urbana también, muy importante para el intento de Santurchi, que a veces está trabajando con el ADIF, porque la barrera arquitectónica que supone para Santurchi de las vías de tren, pues es enorme, ¿no? Es gigantesca. Entonces, eso más esas obras de 1 millón de euros, al año, que va a ser, por ejemplo, la sustitución de una de las pasarelas peatonales que pasa por encima de las vías del tren, ¿no? Debajo de esas pasarelas también una serie de obras de urbanización, de lo que es la pastilla que comentaba
del puerto pesquero unas demoliciones de esa pastilla, se ha hecho ya en aparte, algunos ya no se acuerdan que esa pastilla era mucho mayor, y se ha ido recortando y se irá recortando para convertirlo en un centro de actuaciones municipales, sobre todo, ¿no? Pues no sé, el club de remo, pues también algún día incluso se desplazará, pero el almacén de basuras, un taller eléctrico que había allí, parques de maquinaria, todavía está la cofradía, que tiene, solamente son los elementos que debería quedar allí, no como representante de la vida portuaria que tiene Santurce, ¿no? Ciervana, la gran actuación de Ciervana fue la que se hizo en su momento, evidentemente, cuando el puerto engulló y envolvió a Ciervana, ¿no? Se hizo una actuación, yo creo que muy buena. Algunos no estarán de acuerdo en lo que se hizo, porque evidentemente envolver un puerto pesquero pequeño con una serie de brazos, ¿no? de pasarelas, tanto peatonales como de vías, incluso de ferrocarril o de paso de vehículos, pues eso afectó grandemente a Ciervana, pero yo encuentro cierta tranquilidad en Ciervana en cuanto a esas actuaciones, porque no se hizo una actuación, ¿no? Volviendo un poco a la margen derecha, hay un gran olvidado que por fin yo creo que se han tomado las riendas en sentido positivo, como es Erandio. Erandio es un pueblo que no es que esté volcado a la ría, es que está pegadísimo a la ría, ¿no? Según luego leyó o Guecho, vive un poquito más apartado, no tanto Guecho, porque no ha habido una actuación portuaria en Guecho como ha habido en Erandio. Erandio, si conocéis la carretera de la ría, el espacio que hay entre la ría y las viviendas, en algunos casos infraviviendas e instalaciones industriales, es minúsculo. Y además, con un problema de aparcamiento tremendo como tiene Erandio, pues buscarás una solución en que los coches se aparcan en el arcén y luego tienes una acera de 1 metro escasamente en el lado de la fachada de las viviendas, con un astillero todavía viviendo por ahí, con una empresa grande como es Navacel y otras empresas que todavía siguen por ahí trabajando, pues hace difícil, ¿no? Entonces, bueno, también es un convenio que se firmará en breve, creo que dentro de unos días, entre el Intento de Erandio, la Autoridad Portuaria de Bilbao y sobre todo Diputación Foral de Vizcaya, que va a ser un poco el pagano de todo este trabajo, en el que ya habréis visto en la prensa cómo se va a hacer pues, un gran voladizo en la ría, en la margen derecha de la ría, hacia la izquierda, de tal manera que se haga un espacio para carriles bici y para también espacio peatonal, para peatones, de tal manera que la carretera esa seguirá manteniendo su estatus de vialidad, ¿no? Pero por lo menos los peatones tendrán un espacio libre orientado a la ría, como lo que se pretende. Además de eso, cosiendo la ría en ese ejercicio de puentes que antes decía Ivonne también, pues el objetivo de Diputación es coser ambas márgenes de la ría, entre la Dársena de Portu y Erandio, Barrio de Alzaga en Erandio, para construir una pasarela, porque una pasarela, que tiene un puente de pasarela es que la pasarela es uso peatonal y ciclable, ¿no? Una pasarela que tiene esa vertiente de, como todavía la ría es navegable hasta el puente de Euskalduna, por lo menos, de momento, hasta que se hagan algunas actuaciones en la isla de Zorrozaurre, pues hay que coser con un puente móvil, evidentemente, porque todavía hay actividad, por ejemplo, Bilbaína, Alquitranes, no tengo que bien Alquitranes, o la goleta, iba a decir goleta rusa, ¿no? Que siempre sube al Museo Marítimo con sus grandes palos, ¿no? O los remolcadores que acompañan de vez en cuando a las actividades que se producen en el río arriba, ¿no? Entonces hay que hacer un puente que tiene que ser móvil, forzosamente no presento ningún plano porque no hay ningún plano todavía. Diputación todavía no tiene ningún plano por los que nos haya enseñado en ese sentido. Pero es otro ejercicio de colaboración entre administraciones en el que el puerto va a poner a disposición de Diputación para finalmente se haga una entrega al Ayuntamiento de Erandio de ese último tramo de esa carretera de la ría que discurre por 4 municipios, Bilbao, Erandio, Leioa y Guecho, que ya se han entregado al uso municipal Bilbao, Leioa y Guecho, pero que daba ese tramo, pues esa dificultad que tenía, dicen, oye, no me des una cosa que me está dando un caramelo envenenado, ¿no? Hasta que no me arregléis esto, por favor, no me lo deis, con toda la razón del mundo, por supuesto. Porque el Intento de Erandio no es un intento que tenga capacidad para hacer una inversión, creo que ronda los 35 millones de euros, más o menos, 33 millones de euros que tiene que hacerse ahí, ¿no? Pero una vez que se entregue, dice, ahora que está arreglado, ahora me lo dais y ahora gustosamente acepto para hacer eso, ¿no? Incluso unas plataformas que hay ahí en la ría también pretende darles vidilla, ¿no? Pues a ver que tenemos que hacer un estudio técnico sobre esas plataformas que no sé qué uso tendrían en ese momento, serían cargaderos, ¿no? Según algún tema de estos, que por cierto, no he hablado de cargaderos, en Baracaldo también hay otra actuación que está también pendiente de un convenio entre el Ayuntamiento de Baracaldo, la Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco y la Autoridad Portuaria de Bilbao para la regeneración de los cargaderos, el de Sefanitro y el de la Arconera, ¿no? Que son monumentos a nuestro pasado industrial, que yo creo que por lo menos hay que mantener algo de eso vivo para que nuestros hijos conozcan lo que ha sido la ría. La ría no ha sido ahora que vemos mucha vela y mucho motor, ¿no? Pero ha sido ese motor industrial
de este país. Entonces, esa regeneración de cargaderos también, si resolvemos algunos problemas económicos que han surgido a última hora, pero seguro que se resuelven, pues habrá que regenerarlos. Bueno, pues eso, ese día a día, que me parece que, claro, que se ha hecho el movimiento grande, ¿no? El movimiento sísmico, pasa la ría, pues eso también da de comer, sobre todo a ayuntamientos pequeños. Voy a nombrar casi como anécdota. El Ayuntamiento de Lekeitio tiene una concesión del puerto de Bilbao, una autorización del puerto de Bilbao, para que donde está el faro de Lekeitio se haga un uso municipalista, en plan museo, de la ría. Es decir, hacemos nuestra obligación. O sea, aparte de dar servicio, por supuesto, que nuestro trabajo primario es dar servicio a estos señores de ACBE, ¿no? Y tiene que ser así, pues hacer las inversiones, hacer las gestiones oportunas. Tenemos obligación de trabajar con los ayuntamientos ribereños, y en este caso no ribereños, como es Lekeitio, ¿no? Para que se queden conformes con el legado que les vamos dejando, ¿no? Es un trabajo de muchos años, seguirá habiendo más convenios, esto seguramente. El de Santurce es para 4 años, pero no tengo duda que se reproducirá en los próximos 4 años y siguientes, porque creo que estamos todos contentos con ello, y así sucesivamente, ¿no? No tiene tanta trascendencia como lo que han hecho Ivonne, Jesús y Perdón Ángel, ¿no? Pero creo que nuestra obligación está también en eso, ¿no? Bueno, eskerrik asko. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas o de intervenciones que queráis hacer. ¿Hay preguntas? Bueno, mientras lo vais pensando, puedo hacer yo alguna, igual de temas que no hemos hablado, pero como imagen de ciudad y como economía de ciudad hay 2 cosas que a mí, como Bilbao, me llaman la atención del puerto y que no hemos comentado. Y que además no sé la relación que tienen con la asociación vuestra. La primera es que Bilbao era una ciudad hasta el año 91 en que aquí no venía un turista y no venía un crucero. Y poco a poco, en el 97 se inaugura el Museo Guggenheim y llegan al año siguiente los 2 primeros cruceros. Y va aumentando el número de cruceros y de cruceristas. Y en un determinado año, no sé si fue pues por el 15 o 18, aparte de ese crecimiento en cruceros, hay un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo, de que Bilbao se constituye en base de salida o de llegada de cruceros, lo cual es mucho más importante que la escala, porque eso te mueve el aeropuerto, te mueve los hoteles, la gente esa vive ahí. Entonces yo, por una parte, el concepto del crucero, que no lo teníamos y que ahora está en el puerto y está en Getxo, es decir, en Getxo vosotros tenéis puerto, porque tenéis puerto de cruceros, es algo, digamos, que nos da imagen, nos posiciona, y luego lo que ya desconozco es si en vuestra asociación, es decir, todo lo que es la alimentación de esos cruceros, toda la logística que llevan esos cruceros, también eso no lo sé si está gestionado por vosotros o es otro tipo de profesionales o de empresas, más que de profesionales, quienes llevan ese tema. Pero ahí tendríamos un mundo portuario tal vez ajeno a este principal, que son los TEUs, las toneladas de contenedores y las toneladas de graneles que mueven. Y el otro concepto económico es el que el puerto de Bilbao, además, con este crecimiento, está generando espacios industriales y que, además, visto desde mi desconocimiento, desde mi sentido común, son espacios industriales mucho menos desplazables. Es decir, hay determinadas industrias que se pueden mover de un sitio para otro, pero las que están pegados al puerto, quiero decir, al mar, y que requieren, digamos, esa no ruptura de carga, sino que su producto se tiene que embarcar casi necesariamente, esos postes o esos, digamos, elementos para las salas eólicas y tal, eso es mucho más deslocalizable, mucho menos deslocalizable. Y me parece que también, sin perjuicio de que son empresas que siempre buscáis que tengan luego mucho tráfico marítimo, que muevan barcos, me parece que es otro aspecto que igual también dentro del puerto, yo visto como ciudad y como economía y como industria de futuro y no deslocalizable, serían 2 aspectos que, no sé, que no he escuchado igual un poco. Sí, bueno, sí, pues no hemos comentado, efectivamente, no he comentado esos 2 aspectos, por partes, ¿no? Has comentado lo del puerto de Getxo, el terminal de cruceros de Getxo, está bien indirectamente una actuación, ¿no?, que tiene que ver con la ciudad. Porque, evidentemente, una terminal de cruceros, primero, la generación de los muelles, más la construcción de la terminal, más la operación de la terminal,
pues no es la operación económicamente más rentable para el aeropuerto de Bilbao, evidentemente, ¿no? Cuando se hace, es obligatorio por ley, cuando se hace una obra superior a 3 millones de euros hay que hacer un estudio que se llama estudio funcional, que no deja de ser un estudio económico financiero. Es decir, ¿qué retornos va a tener esa construcción, esa obra, esa inversión para la propia autoridad portuaria? Y tiene que acreditar su rentabilidad. La rentabilidad, ese concepto económico financiero, divido bien, porque la parte financiera es de cara a la autoridad portuaria, en base a tráficos, en base a tasas, ¿qué retorno tiene? O cobro de tasas de ocupación, o la T1 de barcos, la T3 de mercancías, la T2 de pasajeros, etcétera. ¿Qué retorno tiene? ¿No? Evidentemente, ese número casi, voy a dejarlo así, casi no sale para el aeropuerto de Bilbao. Pero tiene otro aspecto que es el económico, que es el retorno que tiene para la actividad, en este caso turística de Bilbao, sobre todo, especialmente de Bilbao, ¿no? Que puede ser para Vizcaya, porque muchos autobuses salen para Vizcaya o para Euskadi, porque hay autobuses que salen cuando viene un crucero, unos van a Larzaca a comer, otros van a La Rioja a comer, y otros, muchos de ellos, la mayoría, van al centro de Bilbao a darse una vuelta por Bilbao y a ver el Guggenheim seguramente. Entonces, ahí sí que hay un impacto económico directo sobre la economía, no a través de una actuación directamente imbricada en el corazón de Bilbao, pero indirectamente a través de la construcción de una infraestructura que ha ido presente a ese aire turístico que hay que darle también a Bilbao, que es un elemento más, ¿no? Ciudad de servicios y ciudad turística, ¿no? Además, confiamos en que con el tiempo no seamos un puerto de escala, sino un home port, que un puerto de escala es un puerto en el que llega un barco a las 8 de la mañana y es a las 6 de la tarde, en que los pasajeros tienen poco tiempo de hacer compras, pero cuando consigues que tu puerto sea home port, que el pasajero se incorpore al barco en esa escala, consigues que solamente haya venido a la víspera, que ese día cene en Bilbao, que se pernocte en Bilbao, que gaste unos duros más en Bilbao que lo que gasta un crucerista normal, ¿no? Bueno, y luego el tema de las empresas tipo puerto, ¿no? Sí, proyectos tipo puerto, ¿no? Pues tampoco se nos engaña. Se están instalando en el puerto de Bilbao empresas que son o están en el puerto o no están. O sea, además hablamos mucho con el gobierno vasco, con Diputación, de gran actividad económica, pues ejemplos, ¿no? Como ejemplos más antiguos, si queréis, el de Navacel, ¿no? O Vicinay, que son empresas ya de mucha recámara en el puerto, pero de empresas tipo Lointec, que yo todavía recuerdo a la familia Loroño, cuando tenían mecánica la peña allá arriba en Urduliz, cada vez que había que bajar una pieza, esto es hace 5 o 6 años, antes de hacer la instalación en Bilbao, era un drama auténtico, logístico, conseguir hacer bajar piezas de 80 o 100 metros de eslora, de largo. Decían, pues hay que tirar medio Bilbao y medio puerto para bajar estas piezas al puerto, ¿no? Tomó la decisión estratégica de ir a instalarse en la Z2 y con razón, porque a partir de ahí ido escalando ya, dicen ya como aquí no hay miedo de tamaño, pues lo hacemos cada día más grande. Y piezas de hasta 1000 toneladas, creo que es lo último que tiene en la cabeza, con lo cual me parece una auténtica locura. Que no decir de Aisea Wind, que es la empresa que comentabas, que es fabricante de las pilonas de la industria offshore, no de la industria, la onshore todavía parece una escala enorme, pero es que la offshore es una escala ya de un gigantismo tremendo. Están hablando de pilonas de 80, 90 metros o palas también de cerca de casi 100 metros. Me parece una locura tremenda. Claro, la nave que guarda, donde se fabrican estos elementos, aparte de su repercusión económica, porque antes comentabais también lo de el puerto inicialmente era un puerto con muchas líneas de muelle de atraque, es decir, el barco venía, descargaba y se marchaba cuanto antes, porque la rotación era lo importante. Pasó a ser unas zonas muelles logísticos en cuanto que se generan unos almacenes de almacenaje para esas mercancías que llegan al puerto, había necesidad de esas superficies, pero estamos en la siguiente fase, que es la fase de generación de valor añadido. No solo que venga una mercancía, se haga un trasvase de una pieza metálica o de una serie de perfiles metálicos, de tierra-mar, mar-tierra, sino ahora llegan, en caso de Aisea Wind es paradigmático, llegan bobinas de material de chapa metálica y se convierten en pilonas de alto valor añadido con una tecnología por medio pues bastante importante, con ese valor añadido económico, ¿no?, que tiene. Pues esa nave es que tiene casi 500 metros de largo por 116 de ancho. No sé si hay en Vizcaya algún sitio que sea capaz de acoger ya eso. Y no solo eso, además, las piezas que sacan de ahí son tan enormes que no se pueden circular por ningún lado. Entonces hay que estar cerca del muelle para cargarlas inmediatamente en los barcos más próximos para que salgan. ¿Que no genera mucho tráfico portuario en toneladas? Es verdad, pero hay, como dicen muchos los presidentes de la autoridad portuaria, tienen razón, hay toneladas y toneladas. No menospreciamos ni una sola tonelada, sea de Petronor o sea el que sea, pero estas toneladas tienen además ese valor añadido en cuanto que tienen mucha tarea de horas de estiva, que también generan mucho trabajo, evidentemente. Bueno,
todo suma, ¿no? Y estamos para eso, no solo para que nuestra cuenta de resultados dé un poco positiva, para que no se nos riñan en puertos del Estado, sino también para esa generación de actividad económica para las empresas. ¿Os habéis pensado ya alguna pregunta?